Laura es miope y tiene 2 dioptrías en valor absoluto. Indica en qué consiste este defecto óptico y justifica razonadamente qué tipo de lente correctora necesita y en qué consiste la corrección. Bueno, la miopía. Bien, si recordáis, el ojo hemétrope es capaz de enfocar correctamente, de modo que, en nuestro caso, la imagen de un objeto lejano la forma en la retina. Pero el ojo miope no es capaz de enfocar correctamente objetos lejanos. Su imagen se forma por delante de la retina. Decimos que los miopes ven mal de lejos y bien de cerca. El defecto puede ser debido a o bien que el ojo es un poco más largo de lo normal o que la córnea tiene un radio de curvatura pequeño, con lo que es muy convergente. En general, decimos que el ojo miope tiene un exceso de convergencia. Para solucionarlo usamos una lente divergente. ¿Qué es lo que hace la lente divergente? Sitúa en el punto remoto del ojo miope, algo que está a menos de 6 metros, la imagen de los objetos situados en el infinito, es decir, más de 6 metros. La lente divergente lo que hace es que cuando yo tengo un objeto situado muy lejos relativamente, forma su imagen, que siempre será pequeña, ¿vale? Disminuida, vamos, virtual, derecha y disminuida, la forma en el punto remoto del ojo, para que éste ya la pueda enfocar directamente y forme su imagen en la retina. ¿Vale? La aplicación no tiene por qué ser tan amplia. Bueno, potencia focal de la lente. La potencia de la lente era, como lente divergente, menos 2 dioptrías. A partir de la potencia calculamos la distancia focal. Distancia focal, 1 partido P, 1 partido menos 2, menos 0,5 metros, menos 50 centímetros. Ahora, si se coloca un objeto a 2 metros de la lente, indica dónde se forma la imagen, cuál es su aumento y cuáles son sus características. Hace el diagrama de rayos correspondiente y los cálculos matemáticos. Bueno, aplicamos la ecuación de las lentes, conocemos la distancia focal, conocemos dónde se coloca el objeto, calculamos dónde se forma la imagen. 1 partido S sub pi sería menos 2, menos 1 medio, menos 5 medios, S sub pi, menos 2 quintos, menos 0,4 metros. La imagen se forma 40 centímetros, significa que es negativo. 40 centímetros por delante de la lente. El aumento, menos S sub pi partido S sub 0. Menos 0,4, 0,4. El aumento es 0,4 partido 2, 0,2. Esto no tiene unidades. La imagen es virtual, esto era negativo, derecha, esto es positivo, y disminuida, esto es menor que 1. Hacemos el diagrama de rayos, acordaos. Bueno, esto era, ¿cuánto era? 50 centímetros, esto se colocaba a 2 metros, está más lejos que el foco, no lo he hecho a escala. Todo rayo que llega paralelo se refracta pasando por el foco imagen. Como el foco imagen lo tengo a este lado, no puede refractarse pasando por allí pasa su prolongación. Y todo rayo que quiere pasar por el foco objeto, no llega porque está a este lado, se refracta paralelo. Estos dos rayos no se cruzan, pero sus prolongaciones sí, formando lo que hemos dicho, una imagen virtual, porque se forma por prolongación, cruce de prolongación de los rayos, derecha y, en este caso, disminuida. Siguiente. Un rayo de luz monocromática atraviesa una lámina de caras planas y paralelas de 8 centímetros de espesor y de índice de refracción 1,6. Incide con un ángulo de 30 grados. Haz un dibujo de la trayectoria del rayo e indica cómo son el ángulo de emergencia y qué relación hay entre el ángulo de refracción interno y el ángulo de incidencia interno. Calcula el ángulo de refracción interno, calcula la distancia recorrida dentro de la lámina y el desplazamiento lateral. Vamos a verlo. Vamos a ver.
Llega un rayo que incide con un ángulo de incidencia I. Sufre una refracción. El ángulo de refracción, el ángulo de incidencia y los índices de refracción se relacionan por la ley de Snell. ¿Vale? Como vamos de un medio de menor a uno de mayor índice de refracción, el rayo se desvía acercándose a la normal. ¿Vale? Luego vuelve a experimentar otra refracción. Como en este caso vamos de un medio de mayor a otro de menor índice de refracción, el rayo se desvía alejándose de la normal. Bien. En la segunda refracción se cumple que n2 por el seno de I' es el ángulo de incidencia interno, es igual a n2 por el seno de E. Aquí hay un error, perdonad, esto es n1. Por el seno de E, donde E es el ángulo de emergencia. Por geometría, R e I' son iguales. Como R e I' son iguales, n1 por el seno de I es igual a, esto era n1, n1 por el seno de E. Aquí es n1, otra vez he mantenido el error. Con lo que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de emergencia. ¿Vale? Lo que ha ocurrido entonces, como estos dos ángulos son iguales, es que el rayo al atravesar la lámina ha sufrido un desplazamiento lateral. ¿Vale? La trayectoria sería la que he indicado en el dibujo. Tened cuidado con esto, ¿vale? Esto es un 1 y esto también. El ángulo de refracción interno. Aplicamos la ley de Snell. Esto era 1 por el seno de 30, es igual a 1,6 por el seno de R. El ángulo de refracción interno 18,2. Ahora, calcula la distancia recorrida dentro de la lámina. Esta distancia. Acordaos que conocemos el espesor, son 8 centímetros. Bien, este triángulo sería L, la distancia recorrida, E, el espesor. Están relacionados por el coseno. Coseno de R es cateto opuesto partido hipotenusa. Como conocemos el espesor y conocemos el valor del ángulo, calculamos el valor del desplazamiento, perdonad, el valor de la distancia recorrida dentro de la lámina. L sería E partido coseno de R, 8 partido coseno de 18,2, 8,42 centímetros. ¿Vale? Esto sería 8,42 centímetros. Ahora, desplazamiento lateral. Sería este el desplazamiento lateral. Vamos a llamarle D. Vale. Fijaos que aquí nos aparece un triángulo, voy a sacarlo de ahí, donde esto sería el desplazamiento lateral y esta distancia, L, es la longitud recorrida dentro de la lámina que hemos calculado antes. Voy a darle la vuelta a ese triángulo para que lo veamos mejor. Voy a cambiar el orden de las letras, ¿no? Vale. Esto es lo que queremos calcular. Aquí utilizaremos el seno de I menos R. Como conocemos I, 30 grados, y conocemos R, 18,2 creo que eran, I menos R serían 11,8. Tenemos que el seno de I menos R es D partido L, cateto opuesto partido hipotenusa. I menos R era 11,8, desplazamiento lateral sería L por el seno de I menos R. L lo hemos calculado antes, 8,42, operando, desplazamiento lateral, he ido demasiado rápido. 1,722 centímetros. ¿Vale? Continuamos. Un rayo luminoso de longitud de onda 500 nanómetros viaja por un medio transparente con velocidad 0,75 c y pasa al aire donde su velocidad es c. Determina la n del medio y la longitud de onda en el aire. En es c partido v, v es la velocidad en el medio, operando 1,33. Longitud de onda en el aire. Velocidad es lambda por no. La frecuencia es la misma. Frecuencia es velocidad partido lambda. Este cociente es igual en los dos medios. En un medio conocemos la velocidad, 0,75 c, y conocemos la longitud de onda. En el otro conocemos la velocidad, calculamos la longitud de onda. Nos sale 666,67 nanómetros. Vale. Ahora, explica en qué consiste el fenómeno de reflexión total
y en qué condiciones se producen. Aplicando la ley de Snell, esto ya lo hemos comentado muchas veces, pero vamos a ello. N1 es el índice de refracción en un medio, N2 es en el otro medio. La refracción cumple que N1 por el seno del ángulo de incidencia es N2 por el seno del ángulo de refracción. Si N1 es menor que N2, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción y siempre se produce refracción. Pero si N1 es mayor que N2, el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción y no siempre se nos va a producir esta refracción. Cuando tiene lugar la refracción, a medida que aumenta el ángulo de incidencia, aumenta el ángulo de refracción. El ángulo de incidencia aumentará o puede aumentar hasta un momento en el que el ángulo de refracción sea 90 grados. A partir de aquí, si el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo de refracción no puede aumentar. Ya no habrá refracción, solo habrá reflexión total. A este fenómeno se le llama reflexión total, ¿vale? Es cuando no tiene lugar la refracción y se produce cuando el rayo pasa de un medio de mayor a uno de menor índice de refracción. Bueno, determina razonadamente el valor del ángulo límite para el material del problema. Bueno, el ángulo límite cumplirá que, en nuestro caso, el ángulo de refracción es 90 grados, esto valdría 1, conocemos N1, 1,33, N2, 1, calculamos el ángulo límite despejándolo de aquí. Seno del ángulo límite sería N2 por el seno de R partido N1. Seno de R, 1. N2, 1. 1 por 1, 1, partido 1,33, calculamos el ángulo límite, 48,75. ¿Vale? Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, no hay refracción, solo reflexión. Bien. Cuando Pepe se coloca 20 centímetros por delante de un espejo que hay en su casa, ve su imagen derecha y aumentada 5 veces. Determina razonadamente dónde se forma la imagen y cuál es la distancia focal de la lente. El aumento es 1,5 cuando la posición del objeto es 20 centímetros. El aumento es menos S sub pi partido S sub 0. Como conocemos A y conocemos S sub 0, calculamos S sub pi. Me sale menos 60 centímetros. ¿Vale? ¿Dónde se forma la imagen? 60 centímetros, ¿qué significa negativo? Por detrás del espejo. Aquí hay una errata. La distancia focal no de la lente, sino del espejo. Vale. ¿Cuál es la distancia focal? Utilizamos la ecuación de los espejos, conocemos S sub 0, conocemos S sub pi, sustituimos y calculamos la distancia focal. 1 partido 20 más 1 partido menos 60, 2 partido 60. La distancia focal es 30 centímetros. ¿Vale? Acordaos, es una errata. Distancia focal del espejo, no de la lente. ¿Vale? No nos lo preguntan, pero evidentemente, como esto es positivo, es un espejo cóncavo. Trazado de rayos. Bueno, el objeto se sitúa entre el foco y el espejo. Todo rayo que llega paralelo se refleja pasando por el foco. Y todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Los rayos no se cortan, pero sus prolongaciones sí, dándonos una imagen virtual, derecha, y en este caso aumentada. Pepe retrocede 1 metro desde su posición, dónde se forma la imagen y cuáles son sus características. Si retrocede 1 metro, como estaba a 20, ahora estará a 120. Utilizamos la ecuación de los espejos y, como ya conocemos el valor de f, 30, conocemos el valor de S sub 0, calculamos S sub pi. ¿Vale? Operamos 1 partido 30 menos 1 partido 20 menos 3 partido 120, con lo que S sub pi es 40 centímetros. La imagen se forma 40 centímetros por delante del espejo. Calculamos el aumento, menos 40 partido 120 menos 0,33. Es una imagen real, invertida y disminuida. Vamos a hacer el trazado de rayos.
Distancia focal eran 30. Ahora estamos más lejos, a 120. Yo no lo he hecho a escala para que me cupieran el dibujo. Todo rayo paralelo se refleja pasando por el foco. Todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Los rayos se cortan y se forma una imagen real, invertida y, en este caso, disminuida.